¿Qué debe esperar el país de su sistema eléctrico? Hay mucha confusión. La gente cree que el país puede ser abastecido con plantas solares fotovoltaicas, que sería lo mejor, con plantas eólicas. Todavía las plantas que se han instalado, eólicas y solar fotovoltaica, no llegan al 2%. Las hidroeléctricas, algunas muy antiguas, llegan cuando hay mucha agua al 14% y cuando casi no hay, un 11, un 12%. La dependencia que tenía el país hace 30, 40 años del petróleo ha ido variando. Afortunadamente, la matriz energética se ha ido diversificando. El gran salto empezó a darse en 1982-83. La gente eso lo ignora. Fue el gobierno del PRD, don Antonio y el de Salvador Jorge Blanco, que tomó la decisión de introducir en el país el uso del carbón. Las plantas Itabo 1 y Itabo 2 iban a ser a fuel oil. El fuel oil subió mucho de precio. Fueron esos los años de gran incremento de los precios del petróleo, del gran control de la OPEP. Y entonces empezó a diversificarse y empezamos la introducción del carbón. Luego el PRD otra vez en el 2002, y no es por hablar del PRD, sino que esa es la verdad, introdujo en 2002 el gas natural licuado. De ahí en adelante ha continuado la instalación de conversiones o plantas a gas natural, y esto es extremadamente positivo y ojalá continúe, y las plantas que se instalen en el país en lo adelante deben ser a gas natural. Esto asegura como la mayor contaminación. Actualmente la generación de electricidad en el país está produciendo cerca de 28 millones de toneladas de CO2 cada año. Y nadie mide la contaminación de los derivados del nitrógeno, de los derivados del azufre, que es también muy alta. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este comentario? El objetivo es que la segunda unidad de la planta Catalina debe entrar cuanto antes. Estos apagones que están a la orden del día y que están generando tantas protestas justificadas en la población, se debe a que el país, a pesar de la esperanza de tener las 2 unidades de Punta Catalina, independientemente de los problemas del soborno, de Odebrecht y de todo esto que debería ser juzgado mejor y condenado todos los responsables en los tribunales, pero que nosotros queremos hacer un espacio y referirnos a la necesidad que tiene la República Dominicana, la sociedad dominicana, de contar con un suministro de energía a precio razonable, seguro y en cantidad suficiente y de fuentes diversas para que el país no sea altamente vulnerable a la variación del precio del petróleo, a la variación del precio del gas natural o a la variación del precio del carbón. El carbón ahora mismo, en estos momentos, está en picada. Los precios están desplomándose. ¿Por qué? Por la reducción en el crecimiento económico de China y de la India y la falta de incremento de la demanda interna en Estados Unidos, que a pesar de los esfuerzos de Trump, no ha incrementado como se esperaba. Usted oye muchas naciones que se han hecho líder en la lucha contra el cambio climático, lo cual es muy positivo, pero en realidad son las naciones, precisamente esas, con algunas excepciones, pero son las naciones que
utilizan en una proporción mayor los combustibles fósiles, como es China, que como hemos dicho varias veces, el 75% de la electricidad la produce en base a carbón. Italia, el 88% lo produce entre fósiles, petróleo, gas y carbón. Y entonces Francia, el 78% en base a uranio, a energía nuclear. República Dominicana va a ser ahora una gran consumidora de carbón. Lo ha sido por 30 años, pero en menor proporción, porque Itabo 1 y Itabo 2 tienen más de 30 años generando electricidad en base a carbón. ¿Qué debe hacer para manejar mejor el aspecto ambiental? Pues seguir invirtiendo todos los años para mejorar todo el tratamiento que Punta Catalina, las dos unidades, dan a las emisiones gaseosas y al tratamiento de las aguas utilizadas. Pueden seguir invirtiéndose y mejorando hasta reducir esas emisiones al mínimo. China, que tenía cerca de 19,000 plantas a carbón, ordenó clausurar 3,000 y ha tenido mucho éxito en esto para hacer respirable el ambiente en Shanghái, en Beijing, casi en todas sus ciudades, como lo hizo ya Gran Bretaña hace 30 años. Londres era gris, pero ya vivir en Londres es algo muy placentero por la belleza de su sol y la claridad de sus nubes, porque redujeron drásticamente y en gran medida eliminaron el uso de carbón para las calderas de la familia, de las industrias y para la generación de electricidad. República Dominicana ahora entra en un ciclo en que se podrá beneficiar mucho de la baja en precio de la electricidad gracias al carbón. Y yo creo que las cosas han venido mejor de como se había prometido. Esas plantas, la Punta Catalina, en sus dos unidades van a consumir 1.500.000 aproximadamente toneladas de carbón cada año. Y ahora el carbón, el que usan esas plantas, porque usted va a encontrar distintos precios para el carbón. Si el carbón es antracítico, es decir, que produce 13,000 BTU por libra, ese carbón estará a $60, $62 la tonelada. Pero si el carbón es antracítico, pero de menos calor específico, de unos 11 o 11.500, estará a $52, $54 la tonelada. Pero si es bituminoso, 10.800 a 11.000, estará como a 42, 43, pero el que utiliza el carbón de diseño para las Catalinas es de 9.800 BTU por libra. Ese es subbituminoso y podrá comprarse o cotizarse en las bolsas. Ya se verá los contratos a largo plazo que puedan ser firmados para asegurar un mejor suministro, que pueden lograrse precios entre $35 y $40. ¿Qué quiere esto decir? Que esos 5 millones de megavatios o 5 mil gigas, es decir, 750,000 kilos 24/7 todo el año, que es el 33% de la electricidad total que podrá generar el país. El costo de producir esos 5.900 millones de kilos será solo $60 por la materia prima llamada carbón. Y si las plantas terminan costando 3.300 millones de dólares, con todos los sobrecostos que se le han adicionado y todas las cosas, la vagabundería que se pudo haber hecho, bueno, si usted le calcula un 5% de tasa de interés, puesto que en su 80% fueron financiadas por el Estado, ¿qué significa eso? Que el costo financiero anual en 30 años
podrá ser 100 millones de dólares, que junto con los 60 millones del carbón vamos a producir 5.900 millones de kilos por 160 millones de dólares, agregándole unos 20 millones por empleomanía, 1.800 millones. ¿Qué significa eso? 3.3 centavos por kilo. Y ese sería un precio. Eso es el costo de producción y la empresa tiene derecho a una rentabilidad. Y ojalá nunca deje de ser rentable, porque eso es lo que asegura que se mantenga en calidad, con la eficiencia y las inversiones que requiere mantener esos niveles de eficiencia. Estamos hablando que el 33% de la electricidad del país podría producirse como se había planificado, alrededor de los 5 centavos, incluyendo la rentabilidad de la empresa. ¿Vale la pena mantener eso? ¿Qué sería de República Dominicana? Y oiga que esta planta ha estado sometido a todos los escándalos, pero ¿qué sería de este país si ahora viniéramos, como algunos tremendos plantean, que se convierta a gas natural? Los cuales, bueno, ojalá que esas plantas fueran a gas natural. Pero si usted le agrega 2 o 3 años perdidos, o año y medio, como dicen algunos, en la conversión, más el costo de esa conversión, ¿qué haríamos con el país apagado? Sí, tiene toda la razón. Y no solo el impacto que tiene en términos económicos, Ramón, la operatividad de esa central termoeléctrica, independientemente del costo al que vaya a terminar la inversión, sino el impacto que tiene en los costos, en el costo general de la generación. Recientemente, el administrador general de la central termoeléctrica Punta Catalina, el señor Jaime Aristicuder, presentó unos datos, un gráfico sobre una semana o dos de operación de la unidad número 1 de Punta Catalina en el mes de agosto. Produciendo 340 mil. Sí, 340 mil megavatios. En ese lapso. 340 megavatios. Sí, en ese lapso que él presentó, el precio promedio de generación en el mercado spot era de 15 centavos de dólar en ese momento. Y él presentó entonces el gráfico donde estaba operando la unidad número 1 de Punta Catalina, y en el tiempo en que duró Punta Catalina produciendo más de 350 megavatios, el costo del mercado spot bajó a 10, 11 centavos y seguirá bajando cuando entre la segunda. Entonces, para que usted vea cómo baja el costo de generación en sentido general por la presencia de esa planta. Entonces, lo que queremos es decir, nuestro deseo es que pudiéramos nosotros, como Costa Rica o como Colombia, depender en un 90% de las energías renovables. Para eso tendríamos que tener mucha más agua y un periodo de tiempo para poder invertir 8 o 10 mil millones de dólares en plantas solares fotovoltaicas. Porque ¿cuál es el problema de las plantas solares fotovoltaicas? Que aunque tenemos mucho sol, es de 10 de la mañana a 4 de la tarde y en el resto del día no hay. Entonces, toda la electricidad que produzca en esa planta hay que consumirla, o si pudiéramos entonces comprar los parques de batería para almacenar esa energía, sería maravilloso, pero eso agregaría un costo adicional a esa forma de producir electricidad, que los costos y los precios, a pesar de que no tendríamos que comprar combustible, los costos de inversión inicial serían muy altos. Para un país que no tiene esas holguras financieras, resulta muy fuerte. Recomendación: seguir invirtiendo en todo cuanto sea posible para hacer las Punta Catalina más amigables al medio ambiente. Todavía se podrán ir construyendo otros scrubbers, que son las casas de filtros, que pueden ir eliminando aún más, mucho más, los derivados de nitrógeno, los derivados de azufre y los metales pesados y el CO2. Seguir invirtiendo en el país cada año en 200 megavatios más. No veo ni conozco los megavatios que se estén instalando en las nuevas plantas para no dormirnos en laureles que mañana podemos lamentar
cuando vuelvan los déficits. De manera que esto está por encima de la política. Hay gente que me dice, pero no te refieras a eso. ¿Y qué hago yo con un partido, el PRM, en el poder sin electricidad? Estas son las cosas en que cada dominicano tenemos que pensar. Haya primaria, haya elecciones, no haya elecciones, esté quien esté gobernando, porque el país ni lo podemos apagar de noche, ni lo podemos apagar porque haya un huracán, ni lo debemos apagar porque llueva, porque haya muchas nubes, ni lo podemos apagar porque nosotros no seamos capaces de planificar. No que no debemos, no deberíamos. Y lo que debemos hacer es un pacto eléctrico en el momento en que sea posible, pero un pacto eléctrico donde se diga la verdad. No podemos firmar un pacto eléctrico si no toca los temas fundamentales y sincera todo el sector para que nadie saque ventaja de algo que el pueblo necesita de manera crucial y definitiva. Por eso vamos a operar esta planta, que los tribunales juzguen a los culpables, pero la electricidad la necesita el país y de manera definitiva, sin politiquería, para fortalecer su economía. Muchas gracias.